hora de noticias. Agradecemos a quienes desde muy temprano están en sintonía de esta emisión y por supuesto a quienes en este momento están encendiendo la radio o quienes nos siguen en redes sociales. Yo les decía antes de irnos a mensajes, México crea más de 1.35 millones de empleos formales en los primeros 7 meses de este 2025. Son datos que proporciona el Instituto Mexicano del Seguro Social, ya que estamos hablando de empleos formales. Vamos a platicar con Eduardo Torreblanca, analista financiero, sobre este tema. Muy buen día, Eduardo. ¿Cómo estás, Nidia? Gusto en saludarte. Buenos días a tu auditorio. Un gustazo tenerte por acá como siempre. Platícanos Igualmente sobre esta cantidad tan importante, ¿no?, de empleos que se generan este año. Mira, es un asunto delicado por lo que puede significar para el Instituto Mexicano del Seguro Social y trataré de explicarlo lo más sencillo posible. Sí. Lo primero que tendríamos que considerar es que en realidad el gobierno, por más que lo diga, no sé si ya lo esté diciendo, pero por más que lo diga, no está generando casi 1.300.000 empleos en un mes, no los está generando. O sea, esos empleos estaban en la informalidad económica, esos empleos ya existían. El gobierno no está generando ni las condiciones siquiera para que esos empleos se hayan generado. Esos empleos son de jóvenes, principalmente jóvenes, que realizan labores de mensajería llevando a consumidores diversos productos fundamentalmente alimenticios que derivan de la existencia de aplicaciones que permiten que usted compre una pizza, compre tacos, compre un pozole, compre sopa, compre la comida, y un intermediario que no pertenece a la empresa en donde usted le está comprando, en este caso el alimento, ese joven no pertenece a esa empresa que preparó los alimentos y propiamente pues tampoco pertenece a la empresa en donde usted aplicó la orden gracias a plataformas digitales. Okay. Ahora, lo que hace el gobierno es reconocer la existencia de esos jóvenes que ya de meses atrás, para no hablar incluso de años atrás, habían estado exigiendo a la autoridad federal que se les reconociera como trabajadores y por ende tuvieran la posibilidad de contar con el seguro social. Y además son jóvenes que por imprudencia muchas veces de ellos, pero también por imprudencia de vehículos en las distintas ciudades del país, han llegado a tener accidentes. Algunos de estos jóvenes han fallecido en la labor de llevar alimento a un consumidor y por obvias razones querían tener seguridad social, incluida no solamente la perspectiva de su pensión, que ahorita no les preocupa, como posibles créditos para caso de tener una vivienda. Pero esos ya existían desde hace años, vienen existiendo, y ahora el gobierno les dio la opción de sopetón de entrar todos, estar todos inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Estamos hablando entonces de los que trabajan para estas aplicaciones, ¿no? Que Sí, son los repartidores, pues, de comida, pues estos los Ubers, pues, y los Didis y esos, ¿no? claro que sí. Esos son fundamentalmente, que son, pues, un ejército. Al menos son tantos, además, Eduardo. O sea, en todo el país. Sí, te decía que país. Sí, y están en todo el país. Entonces, ¿cómo es que se logra este proceso? ¿Cómo es que el gobierno decide reconocerles este servicio? Ya venían estableciéndose negociaciones entre el gobierno federal, entre las autoridades del sector trabajo, con los representantes de estos muchachos, de estos jóvenes mexicanos. Y entonces, pues la demanda a mí me parecía totalmente justa, honestamente, totalmente justa. Entonces, lo que decide el gobierno es, yo sabía que había un proceso piloto, es decir, iban a ver cómo se comportaban las políticas para incorporar algunos de ellos. Yo sabía que eso en el piloto comenzaba en julio, no que empezaba en julio y terminaba en julio, porque el haber incluido en casi 1.300.000 de trabajadores al Seguro Social, pues muy bien para los trabajadores. Habría que ver quién es el que va a pagar la cuota para pertenecer al Seguro Social, si lo va a pagar la aplicación, que creo que no estaría muy dispuesto a hacerlo,
o lo van a hacer los trabajadores, que creo que tampoco estarían muy dispuestos a hacerlo. En todo caso, pues vamos a tratar de encontrar soluciones a ese asunto. ¿Quién va a pagar la cuota para pertenecer al Seguro Social? Ahora, hay otro asunto que nadie contempla, ¿eh? Uh-huh. ¿Han ustedes visto, Nidia, para nosotros los periodistas es muy cómodo ver cómo están trabajando el Seguro Social, las visitas clínicas y hospitales del Seguro Social? Hemos visto lastimosamente en qué condiciones está el IMSS, de que hay enfermos que están recibiendo suero y que están acostados en el suelo porque no hay camas, porque no hay sillas en donde estar. La gente está en el suelo. Y ahora agrégale a los 22 millones y fracción de trabajadores que ya le daba asistencia y le daba servicio el Seguro Social, agrégale 1.5, 1.3 millones, vamos a suponer, es el 5%. Vamos a suponer, no, pues es casi el 5%, un poquito más del 5%. Bueno, pero es 1.3 millones de nuevos beneficiarios del Seguro Social. Pero cada beneficiario, pues, o es casado, o tiene padres, claro, o es casado y tiene un hijo, y vamos a suponer que cada uno de esos 1.3 millones incorpora a otras 3 personas, 2 padres, un hermano, o vete a saber, o mi esposa y hijos. 1 o 2 hijos, y entonces el asunto pues ya deja de ser gracioso, porque ya estamos hablando ya no de 10%, sino más del 10% de nuevos beneficiarios del Seguro Social. Si hoy el Seguro Social no se da abasto, haces una cita para un examen médico de orina, un examen de sangre, una biometría hemática, y te dan cita para dentro de 1 mes y medio, 2 meses, imagínate el agregarle esa complejidad del Seguro Social. Yo creo que esto me parece que no fue una mejor solución, pero ojo, no estamos creando 1.3 millones de nuevos trabajos, Eso, si quien lo diga así, es de veras un cínico o cínica. Bueno. Y espero que no sea el caso de la presidenta, porque no están generando el trabajo, ni siquiera las condiciones para que el trabajo se genere, sino están reconociendo la existencia de que parte importante de esa informalidad económica se incorpore a la formalidad mediante servicios que les van a proporcionar. Bueno, y la preocupación sería lo que básicamente comentaste ahorita, ¿no? El tema de quién va a pagar o quién va a hacer esas aportaciones, porque al final del día, si el Seguro Social les va a dar este servicio a esta cantidad doble o triple de personas, pues entonces el recurso, ¿quién lo va a poner, no? Es decir, también es importante para el IMSS la entrada, ¿no? De estas cuotas al final de cuentas, ¿no? Sí, el asunto es delicado, Quiero ver la más costosa. Bueno. No, bueno. Ya te escuchamos, como que se había cortado, Eduardo, pero ya te tenemos de nuevo. Te digo que quien quiera ver la parte más bonita de la noticia va a decir qué bárbaro, qué gobierno tan eficiente, nunca se había hecho, pues sí, por supuesto que no. Esto implica que en 1 mes el gobierno incorpora a lo que teóricamente necesitaríamos incorporar en 1 año para abatir el rezago de trabajos que venimos enfrentando y para incorporar a la nueva fuerza de trabajo que con motivo de cumplir más de 18 años tienen muchos mexicanos. O sea, el asunto es espectacular, pero que no nos quieran vender de manera equivocada. ¿Cuáles son las cifras a lo mejor de crecimiento de empleos que paulatinamente o que generalmente ha ido reportando el Seguro Social cuando hablamos de generación de empleos nuevos, por ejemplo? Mira, sin considerar este movimiento de 1.3 millones de trabajadores, hoy, sin considerar esa operación, hoy el trabajo inscrito en el Seguro Social es menor que el que recibió Claudia Sheinbaum, la doctora Claudia Sheinbaum, cuando tomó el poder el año pasado. O sea, en lugar de que este gobierno, por diversas circunstancias, no estoy calificando, estoy tratando de criticar, simplemente, hoy el trabajo formal que existe registrado ante el IMSS es de menor cuantía que el que se tenía en el mes de septiembre del 2024. En este gobierno, en lo que va de este gobierno, que ya va a cumplir prácticamente el año, en lugar de que se haya generado empleo,
se ha perdido empleo formal. Y en teoría, para poder abatir el rezago que se tiene de mexicanos que demandan trabajo, más la adopción de las nuevas de las nuevas fuerzas de empleo que se están generando por el hecho de que la población va madurando, va cumpliendo años, y ya tiene más de 18 años, el país tendría que generar anualmente, en términos ideales, 1.2 millones de trabajos. O sea, en el mejor de los casos es una incorporación espectacular al Seguro Social, porque se está generando en un mes una incorporación que teóricamente, en términos ideales, sería prudente en un año de esfuerzo. Bueno, pues ahí están los datos y es interesante, ¿no? Esto que nos compartes, Eduardo, como siempre. Un gusto, un placer tenerte por acá. Igualmente, Nidia, bienvenida, gracias. No, Gracias, sí. gusto en saludarte. Igualmente, próximamente esperemos que sea muy pronto, que podamos platicar de nuevo con Eduardo Torreblanca, analista financiero. Nos pone sobre la mesa este dato, lo desmenuza y nos hace algunas precisiones. Ahí interesante, pues, lo que nos comparte esta mañana sobre esta generación de empleos formales. Son datos que además comparte el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ya son las